Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a nuestro programa El Testimonial. Saludamos a esta hora en la ciudad de Guayaquil al economista Alberto Dají Garzosi, ex vicepresidente de la República. Muchas gracias, economista. Saludos cordiales. Me alegro que la vitalidad en su salud se manifieste, sobre todo en escenario pandémico. Parece que viene muy bien saludar desde esta instancia. Bienvenido, economista. Muchas gracias por esta entrevista. Derogatoria a los decretos que determinaron el incremento progresivo de los combustibles. Se exige, se señala desde fuentes de sectores indígenas, especialmente del nuevo presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. ¿Qué opinión, qué posición tiene usted, economista, frente a una decisión que evidentemente favorece al nuevo gobierno? De todas maneras, este incremento progresivo de los combustibles para reducir el subsidio eterno que ha existido a este producto. Pero realmente a quien más beneficia es al Ecuador. Usted lo ha dicho, un subsidio eterno comenzó en los años 70 y a la fecha de hoy, si uno considera el valor real del dólar de la década de los 70, 80, de los 90 y pone a precios de hoy, ese subsidio supera los 80.000 millones de dólares. Si es que eso ha ido al pueblo ecuatoriano, ¿cómo el pueblo sigue siendo pobre? Porque una cantidad así de dinero no ha existido en ningún programa social jamás. Señor. Efectivamente, ese subsidio va a los más pudientes. Y es ya una cuestión enfermiza tratar de sostener un subsidio que no existe en ningún país de Latinoamérica. Ni siquiera existe, bueno, existe en Venezuela, que ya no es país, está desbaratado. Pero ni en Cuba hay ese subsidio. En Nicaragua tampoco hay ese subsidio. Cuando dicen que va al pueblo ecuatoriano y que beneficia al pueblo ecuatoriano, la pregunta simple es, ¿cómo se demuestra que los pobres han recibido eso? Mentira. Si usted está en un bus y van 40 personas, que es donde andan los pobres, el subsidio va dividido para 40. En un automóvil que la tiene una persona de altos ingresos, el subsidio va solo para el que está en el automóvil. No, es un subsidio regresivo. Y ha sido una perversidad de la sociedad ecuatoriana mantener esta aberración. ¿Quiénes han sido los beneficiarios principales? Porque así como usted cita el ejemplo de quien tiene el auto particular y quien tiene un autobús, también han existido otros grandes beneficiarios del subsidio. Claro, los Incluso contrabandistas. los contrabandistas en zona de Los frontera. contrabandistas son los primeros, no solo en las zonas de frontera. ¿Cuánto diésel ha salido a través de los barcos que se llenan de diésel, salen a alta mar, transbordan el diésel y regresan? Y hay fortunas que se han hecho en el Ecuador con este tipo de operación. O sea, ¿cómo puede alguien pedir que se siga sosteniendo esta barbaridad? Frente a esas circunstancias, se insiste desde el sector de la CONAIE de que se derogue, de que es improcedente, de que tiene que volver el subsidio, e inclusive generan hasta cierto punto condicionamientos de que si no lo hace el gobierno, ellos empiezan a movilizar. Bueno, realmente la agenda de ISA y de ciertos dirigentes de la CONAIE, no todos ni todo el pueblo indígena, no es una agenda de progreso, no es una agenda de paz, no, es una agenda mariateguista, una agenda en la cual lo que pretenden y lo que buscan es la anarquía.
buscan el caos para dentro de ese caos poder eh, asaltar el poder, la destrucción del sistema democrático. ISA no cree en nuestras instituciones, no cree en nuestras leyes, no cree en el sistema democrático vigente, no cree en que hay una función ejecutiva, una legislativa y una judicial. Cree en la legislación indígena, cree en que el territorio es de ellos y que han sido invadidos. Esta es la creencia que tiene un dirigente como él. ¿Y qué es lo que buscan? El caos, la zozobra. Ya lo vimos en octubre del año 19. Eso es lo que buscan. ¿Cuánto le representa al Estado ecuatoriano, se podría situar estimativamente, Alberto, el mantener este sistema progresivo de incremento o de reducción del subsidio, para llamarle correctamente? Bueno, el valor del subsidio es muy dependiente del precio del petróleo. Mientras más alto es el precio del petróleo, mayor es el subsidio. Ok. Qué lamentable es que el gobierno de la Revolución Ciudadana abolió, quitó el sistema que se había instaurado en el gobierno de Gustavo Noboa para tener un fondo de estabilización de los precios. Si el precio estaba por encima de un nivel, se ahorraba, y si bajaba de un nivel, se inyectaba dinero a la economía. Esto era lo lógico. Chile tiene así un fondo del cobre que son decenas de miles de millones de dólares. Uh-huh. Qué pena que el Ecuador optó por ese camino del gasto y más gasto y más gasto. Mire que Bolivia nos ha dado un ejemplo de ahorro, ¿no? A pesar de tener un sistema político similar al correísmo. Sí, ahorró y generó una importante cantidad de reservas, y el Perú también. El Perú, que sí ha tenido un sistema político diferente, logró acumular más de 70.000 millones de dólares de reservas, Uh-huh. cuando en el Ecuador las reservas reales no llegan a 6.000. Ahora está el precio en $65 el barril de crudo en las últimas horas, de un presupuesto estimado de precio de $37 en el presupuesto general del Estado, quiero decir. Esta es una buena alternativa económica, sin Claro, duda alguna, que nos eso viene, economista. es una buena noticia, Sí, pero al mismo tiempo el subsidio de los combustibles aumenta, aumenta. porque se importan combustibles, y en la medida en que el precio del petróleo sube, hay un lado positivo en el presupuesto y otro lado negativo. El subsidio, cuando el petróleo llegó a estar por encima de los $100 el barril, si mal no recuerdo, llegó a ser 6.000 millones de dólares en un año. Una verdadera barbaridad. Y sirvan esto también para reflexionar con usted y la ciudadanía, que muchos han dicho a través de las décadas que una elevación de los combustibles produce una estampida inflacionaria. ¿Dónde está la inflación? Tenemos más de un año elevando los combustibles y no hay elevación de precios, lo cual demuestra la falacia, la mentira de quienes han utilizado esto solo con razones con motivaciones políticas y no motivaciones de país. Preguntaba economista, ¿el gobierno no tiene que ceder ante este tipo de exigencias de que se derogue el decreto de incremento de los combustibles? Porque también el sector de los empresarios del transporte están en esa misma puja, ¿no? De exigir nuevo esquema tarifario, por ejemplo. A ver, no cabe duda de que sí hay una afectación al transporte público, sobre todo urbano. En el sector público urbano, sí se tiene una elevación de costos, pero esto se puede compensar con un subsidio directo al transporte público urbano. Porque hagamos un análisis simple. Vamos a tomar el caso, pues, de un camión que transporta
400 quintales de Guayaquil a Quito de arroz y trae 400 quintales de papa de regreso. Ok. Bueno, ¿cuántos galones puede consumir un camión de Guayaquil a Quito? Supóngase 50, 60 galones de combustible. Si usted duplica el diésel a $2, lo triplica a $3, serían $120. $120 más de costo. Divida $120, que es el aumento del costo del combustible, para 400 quintales. Y no le da ni $1 por quintal. Ni $1 por quintal. Ese es el verdadero impacto. Pero en el transporte urbano sí pesa. El subsidio no es que tiene que ser replanteado. Yeah. El subsidio tiene que ser focalizado. Sí, la palabra replanteado es correcta. Yeah. Tiene que en vez de ser un subsidio general, tiene que ser un subsidio específico. En este caso, solo al transporte, Alberto, solo al transporte debería hacerse. Solo al transporte público urbano, okay, que es donde realmente le pega a los pobres. Okay. O sea, hay que ir donde le pega a los pobres y ahí atacar. Si usted tiene una culebra en su casa, usted pone una bomba y la culebra se muere. Pues es absurdo. Usted tiene que ir a matar a la culebra. Para no destruir el resto. No le ponga una bomba a la casa, no destruir el resto, focalizar el problema. Correcto, buen ejemplo, buena analogía. Entonces, si está el problema en el transporte público urbano, subsidio. De hecho, eso es lo que hicimos el año 92, cuando triplicamos el precio de los combustibles. Hicimos un subsidio directo que se fue desmantelando al transporte público urbano. Ahora, también reclaman los pescadores artesanales, también exigen el mismo señor Isa, porque vincula el tema hacia el sector agrícola y dice, yo tengo mi tractor y ahora tengo que pagar el doble por el precio del diésel. ¿Qué hacemos hacia el sector agrícola, hacia el sector artesanal, manejando este tema de la focalización del subsidio, Alberto? A ver, el análisis del tractor que el señor Isa hizo, que es una falacia gigante, hay que medirlo con un criterio igual al que tuvimos para el transporte de carga. Vamos a suponer que hay un tractor. ¿Cuánto consume un tractor por hora? ¿Verdad? Vamos a suponer que por hora consuma 3 galones. Bueno, ¿cuántas hectáreas hacen una hora? Entonces, para una pequeña parcela, en una hora el tractor hace la faena. Le cuesta $2. ¿Sabes qué usa el tractor? No hay tal incidencia. Eso es un engaño, eso es una falacia. Y cuando el señor Isa dijo se duplica, él no explicó qué porcentaje del costo de la producción es el diésel que va en el tractor. Y si todos los agricultores tienen tractor, pues también habría que preguntarse, ¿no? Así es, así es. Entonces, no va por ahí, es una falacia, porque cuando usted está en una producción, hay que ver el costo de la semilla, el costo de la mano de obra, el costo de la tierra, el costo de los insumos, el costo de los abonos, etc. Y ahí el costo del diésel, por el poco tiempo que el tractor se usa, es para arar fundamentalmente, porque ya cuando hay cosecha con tractor y es un gran agricultor, ahí la incidencia es muy poca. En resumen, el presidente Lazo no tiene que ceder a las presiones de la CONAIE en este caso, por el tema específico de combustibles. Bueno, imaginémonos si
Cada vez que hay alguna medida, un grupo sale y dice, o es esto, o voy a salir a tumbar el gobierno, bueno, que vaya a gobernar. Porque ¿qué es esto? Pues, para eso hay unas elecciones, para que la gente diga, este es el que debe gobernar, y luego, si gobierna mal, se elige a otro. Es así de simple. Ahora, el sector indígena no solamente exige este tema de la derogatoria del incremento progresivo al precio de los combustibles, sino que también establece condicionamientos respecto de inversiones mineras, que es donde el Estado ecuatoriano también reclama y exige de inversión internacional para poder salir de este atolladero económico en el que nos encontramos, Alberto. Como la agenda de los mariateguistas, de los extremistas, no es una agenda nacional, es una agenda internacional atada a la extrema izquierda internacional. Como eso es así, no es de extrañar que también ataquen a la minería, que es fundamental para el futuro del Ecuador. No hay manera de que el Ecuador pueda generar masivamente dólares que tanto necesita sin que haya un crecimiento muy importante de la Inversión. minería en el país. Claro. Y la inversión minera se ahuyenta, se aleja cuando escucha criterios como el del señor. Y eso significa entonces que desde el gobierno debe desarrollarse una política internacional de atracción de la inversión, precisamente dándole sostenibilidad jurídica al inversionista que llega al país con tales objetivos, Alberto. No solo eso, sino que además el programa con el Fondo Monetario contempla un fuerte incremento de las exportaciones no petroleras. Y le pregunto, ¿de dónde puede venir un fuerte incremento de las exportaciones no petroleras? ¿El camarón? Bueno, el camarón puede ir aumentando poquito a poco. ¿El banano? ¿El petróleo? Hay que hacer mucha inversión y no es tan fácil. Se puede, sí, pero en la minería hay un gran potencial. Y ese gran potencial del Ecuador hay que explotarlo. No es posible que el Perú, Venezuela, Colombia, Bolivia tengan tan buena minería y Colombia con la misma cordillera y el Ecuador que está en el medio no lo tenga, por favor. Hay un potencial minero gigante. Sin embargo, se lo quiere dejar bajo tierra. ¿Para qué? Para que haya caos y en ese caos pescar a río revuelto. Claro, evidentemente que tiene que conjugarse lo que siempre ha sido un desafío, Alberto: ecología y desarrollo. Necesitamos recursos, pero paralelamente la respetabilidad a la naturaleza. ¿Usted cree que está asegurado frente a esta posibilidad de una inversión masiva internacional respecto del ámbito minero? Le escuchamos, Alberto. A ver, ¿cuál es la minería que contamina y no puede ser regulada, no puede ser controlada? La pequeña minería. Claro. Esa es la que destruye. ¿Por qué? Porque la gran minería puede ser fácilmente auditada, fácilmente fiscalizada, controlada, multada, obligada a reparar. Vaya usted a Nambija, vaya usted a Ponce Enrique, vaya usted a Zaruma y vea los daños que hace la minería informal. Vaya a la provincia de Zamora y vea los daños que hace la minería informal. Y esa es la que los ecologistas defienden, supuestos ecologistas. Son los mismos que aquí hicieron la marcha que destruyó a la ciudad de Quito en octubre, la rebelión, el acto vandálico, los actos vandálicos de octubre, y días después estaban en España, exigiendo aquí la derogatoria del alza y subida de los combustibles. Y estaban en España marchando a favor del medio ambiente. En los países europeos donde el diésel vale $6 un galón. Si fueron a marchar
para que no haya contaminación. Y aquí quieren que los precios sean baratos para que la gente use más y contamine más. Tienen una incongruencia impresionante. No hay duda que tienen una incongruencia impresionante. La inversión en el campo minero o inversiones en general en el país, Alberto, no van a llegar de forma inmediata. Serán de mediano y largo plazo. La pregunta es, Alberto, ¿qué desafíos inmediatos en el escenario económico tiene el gobierno de Guillermo Lasso que ha empezado recién un mes en el ejercicio de sus funciones? Así es un mes y es necesario que el Estado ecuatoriano, el gobierno, afronte problemas inmediatos. Por ejemplo, la seguridad social. Tenemos una situación dramática de la seguridad social, hay que enfrentarla. Tenemos una legislación laboral que no ayuda a generar empleo, hay que cambiarla. Tenemos un Estado obeso, hay que volverlo eficiente. Y si hay que recortar, hay que hacerlo. Y si hay que transformar empresas estatales en alianzas público-privadas para atraer la inversión privada, hay que hacerlo. Y tenemos que seguir, esto es inmediato, seguir con el programa de desmantelar los subsidios. Y tenemos que ir a una economía que promueva mayores tratados de libre comercio. Todos estos son retos inmediatos. Para el caso de la seguridad social, ¿cuál es el planteamiento en concreto, el punto de vista de Alberto Dajic? Bueno, hay un informe elaborado por técnicos del Banco Mundial y Augusto de la Torre en el cual participamos muchos, algunos ecuatorianos más, Okay. que demuestra la situación y hay que llegar en esto, la experiencia y la OIT así lo sugiere, hay que llegar a un consenso, o sea, debatir en el Ecuador. El diagnóstico está ahí, la seguridad social, el fondo de invalidez, vejez y muerte está realmente quebrado y hay que llegar a un acuerdo porque implicará elevar la edad de las jubilaciones, subir los aportes, quitar esta barbarie de que se paguen la jubilación en función de los 5 mejores años de aportación, con lo cual la gente en los últimos años eleva artificialmente su aportación para Sí, lograr una mayor jubilación, sí, señor. Ha que se pasado eso. paga sobre 12 salarios y se reciben 14. Bueno, todo esto habrá que cambiar y aumentar las aportaciones. No hay más. El cambio implica para la seguridad social una administración privada de sus objetivos, de sus funciones, de sus coberturas, Alberto, o podría, en ese diagnóstico en el que usted ha cooperado, ha trabajado, se plantea un paralelismo en donde el sector público, el Estado y el privado logren una identidad de horizontes comunes. El estudio es un diagnóstico muy exacto, porque el acuerdo de qué hacer debe ser producto de un diálogo nacional. En mi opinión personal, hay que mantener una seguridad social pública que se encargue de redistribuir el ingreso. Hoy, los que más se benefician de la seguridad social, quienes están más subsidiados, son los estratos altos, no los bajos. Los que más se benefician son los estratos altos. Entonces, hay que producir cambios cualitativos y cuantitativos, tener una seguridad social estatal y paralelamente abrir la posibilidad de un régimen de capitalización personal donde el ciudadano pueda ir depositando sus ahorros. Y hay una mora patronal añeja que supera los 1.500 millones de dólares, por citarle una cifra más baja, Alberto, que también hay que trabajarla, hay que cobrarla, porque hay muchos patronos que le deben al IES y poco se habla de este tema. Efectivamente, hay una mora alta, así como hay problemas, por ejemplo, en que la cartera hipotecaria del IES tiene una morosidad con récord mundial, que hay un 10% de esa cartera hipotecaria que está mal documentada, ni siquiera bien constituida legalmente. Entonces, efectivamente, hay que producir un gran cambio y tal vez transformar el BIES en un banco de inversión de segundo piso, no en un banco de primer piso que dé crédito. Cuando usted habla de un Estado obeso,
en su fondo implica reducirlo, enflaquecerlo, para utilizar la analogía. Y en esencia, que muchos ecuatorianos y ecuatorianas perderán sus puestos de trabajo, Alberto, que están ahora en el Estado. Bueno, y la flexibilización laboral viene paralela entonces a darles alternativas de empleo a esta gente, porque así debería trabajarse, ¿no es cierto? No echarlos a la calle por echarlos. Wilma, cuando asumimos el gobierno el año 1992, con un apoyo del Banco Mundial, compramos renuncias. Sí. Y la gente salió con una buena cantidad de dinero a montar sus propios emprendimientos y a buscar otras opciones. Y la economía se recuperó. Cuando usted tiene un estado en el cual hay exceso de personal y que hace cosas que no debe hacer, se inventan los trámites. Tomo esto y hay un empleado que lo pone acá y hay otro que lo pone acá y luego otro que lo regresa acá. Y los dos pasos eran innecesarios. Sí, señor. ¿Cuánto sí, señor. de lo que está haciéndose en el Estado se puede hacer con un sistema con software? ¿Cuánto se puede aliviar? ¿Cuánto se puede reducir el tiempo? Todo esto hay que hacerlo en el país. Ahora mismo estamos viviendo esas penurias, Alberto. Cuando usted sale y va al SRI y quiere cerrar un RUC, o quiere ampliarlo, o quiere diversificarlo, en realidad es un caos. Te obligan presencialmente a estar para un proceso que usted puede hacerlo en línea. Igual si va al registro civil, Alberto, le hacen hacer colas de 2, 3, 4 horas todo el día para renovar la cédula, y recién al siguiente día se la pueden entregar, y rogándoles, porque usted, si protesta demasiado, precisamente lo bloquean para que se quede hasta el final a recoger el documento. Es triste, es difícil, Alberto, estas circunstancias. En pandemia se ha visto. Todo va por el hecho de no tener un criterio de eficiencia y por inventarnos trámites. Le doy un simple ejemplo. En los Estados Unidos, usted saca su examen médico de piloto con un médico privado, donde usted que está autorizado por la FAA para una cita de media hora, 45 minutos, y usted ha renovado su examen médico. En el Ecuador se pierde un día. Hay que ir al psicológico, al psicosomático, al dental, al examen clínico, al otorrino, le ven los dientes. Bueno, y todos esos son funcionarios. La pregunta es, ¿sabemos nosotros más de aviación de lo que saben los Estados Unidos? Bueno, y en Costa Rica, país en el cual viví, es exactamente igual. Usted va y se hace un examen médico, y hay un médico que le cobra, que está autorizado por la autoridad aeronáutica, y ya, se acabó. Todos los trámites aquí son complicados. Sí, sí, sí. Y paralelo también... Y tal vez, Wilman, sería bueno recordar cómo era el piponazgo en el municipio de Guayaquil y la dolorosa situación del municipio de Quito hoy, que tiene más de 20.000 empleados. Y en Guayaquil, por lo menos eran, cuando acabó la administración anterior, menos de 4.000, para servir a 2 ciudades que tienen el mismo tamaño. Entonces, ese es el problema que hay en la ciudad de Quito. Sí, Alberto, estamos al cierre de esta grata entrevista, y naturalmente también el gran desafío es la generación de empleo. Y ojalá que esta flexibilización laboral brinde esas oportunidades, porque tampoco el patrono puede estar sujeto a cumplir con determinadas obligaciones de ley, precisamente que le bloquean la posibilidad de dar empleo por horas. La ciudadanía, la población que está desempleada busca, Alberto,
cualquier alternativa laboral, cualquier alternativa digna de trabajo. Y eso, ojalá que el gobierno de Lazo pueda sintonizarse también, pues. Así es, eso es lo que hay que hacer. Alberto, muchas gracias, su gentileza por habernos acompañado. Muchas gracias, Will. Muy amable. La mejor de las suertes, Alberto. De igual manera. Hemos presentado el testimonial Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.